Amigos, amigas de 2x3 en TV, muy buenas tardes. Gracias por su atención, como todos los sábados, para llevar este programa cargado de contenidos interesantes en el mundo de la salud. Un tema como la salud que nos atañe a todos. Hoy no tenemos con nosotros a mi colega y amiga Doris Pantaleón, tiene una asignación especial, como decimos en el argot periodístico, fuera del país. Próximamente estará con nosotros. Quisiera aprovechar este primer segmento del programa para hacer solamente dos comentarios. Uno es un comentario que nos desgarra los sentidos, el alma, el corazón, lo que usted crea a los dominicanos. Es el tema de los feminicidios. Es hora de que paremos esta orgía de sangre en contra de la mujer dominicana. Debe haber políticas de Estado dirigidas a la prevención de tantas muertes de mujeres. Esto es un problema que va más allá del tema de salud, es un problema social, es un problema que tiene que ver con la cultura de macho, con la cultura del hombre como poseedor de la mujer y como dueño de la mujer. Tenemos que tomar, y esto va dirigido al Estado dominicano, al Ministerio Público, a las autoridades, debe llegar la hora en que arranquemos con campañas educativas desde la infancia, de esa primera infancia que tanto se habla hoy día. Es en esa generación de chiquitos, de bebitos, de varones pequeñitos, que vamos iniciando la educación de que la mujer es nuestra compañera, de que no hay un hombre dueño de la mujer. Porque a mí me parece que toda esa cultura de macho, de beber, de dueño, de hombre que dirige, de un hombre al que tú no puedes decir, mira, no quiero seguir contigo, que es ahí que radica la cultura de matar a la mujer. En lo que va de año, y ya estamos en noviembre, llevamos 83 mujeres asesinadas. Y es hora también de que desde los medios de comunicación, los periodistas, la gente que hace comunicación, la gente que habla de muerte, pare de decir que la mató celoso, porque eso implica, como dicen los facilitadores de los talleres para formar sobre esta cultura de feminicidio, que estamos justificando. No, el problema es que que el hombre estaba celoso y la mató. Es como si justificáramos que un hombre matara a una mujer por estar celoso. Yo reitero, me uno a esas campañas de sensibilización a los hombres, a nuestros varones, a nuestros jovencitos, para cuando una novia no quiera seguir con ellos, que entiendan que esa relación se terminó y que no es obligado seguir con un hombre. Hay que parar esta cultura y esta orgía y esta cultura de matar a las mujeres dominicanas. Basta ya de eso. El segundo aspecto que quiero tratar tiene que ver con las huelgas médicas. Todavía esta semana que termina concluimos con otro paro, el 6º paro de actividades en los hospitales del Estado, donde por supuesto quienes sufren son la gente que no tiene recursos, porque a los hospitales dominicanos van los pobres de solemnidad, exceptuando algunos casos. El Colegio Médico dice que va a seguir los paros aún después de las elecciones de su gremio y que le va a demostrar a las autoridades que los paros no eran por actividades gremiales. Las autoridades deben detener esta ola de protestas y deben detenerla con acción. Hay que sentarse a conversar y a ver cuáles son las soluciones a buscar. Nosotros debemos dar paso a un sistema de salud diferente, donde la gente, primero un sistema de salud que no esté basado en enfermedades, sino que sea un sistema basado en una cultura de prevención, evitar que la gente enferme, mantener una cultura de salud en nuestro país. Pero si tenemos estos problemas, no importa quién esté al frente del colegio médico, lo que vamos a ponerles parches al sistema. Y a mí me parece que es la hora también de que las autoridades den un paso adelante. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta soberbia desde todos los planos? Hay que sentarse, y si hay que sentarse nueva vez después de un acuerdo de hace un año, a conversar y a ver cuáles son los puntos de diferente, hagámoslo pues.
¿Por qué tanta altanería de lado y lado? Mientras tanto, los que sufren son los pobres dominicanos. Con esos dos aspectos, con esos dos temas, quiero dar por concluido el tema de los comentarios de la tarde de hoy e invitarles a ustedes a que no cambien de canal, porque hoy vamos a tener un tema de salud basado en el día a día de nosotros, la nutriología, lo que comemos o dejamos de comer, lo que necesitamos. Y para eso se va a sentar con nosotros una autoridad en la materia, el doctor Jimmy Barranco, a quien voy a darle paso después de estos comerciales. Gracias por continuar con el contenido de 2x3 en TV. Y como les había dicho en el segmento anterior, tenemos el placer de presentarles, de que está con nosotros, el doctor Jimmy Barranco. El doctor Jimmy Barranco es todo una autoridad en este país, maestro de la nutriología. Y veremos después, más adelante, qué es la nutriología. Y es director de la especialidad de la maestría de nutriología clínica de INTEC. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por invitarnos a estar acá en este programa con tanta teleaudiencia, sí, que está contribuyendo justamente a educar a la gente en materia de salud, no solamente, sobre todo en la parte preventiva, lo cual es muy útil. Así es. Y tal vez sería bueno, Jimmy, que comenzáramos diciéndole a la gente qué es eso de nutriología. Nos suena a alimentación. ¿Qué es la nutriología? ¿De qué se encarga? Así es, la nutriología trata de la promoción de hábitos alimentarios saludables y sobre todo utilizar la nutrición o la alimentación para prevenir enfermedades y para contribuir a la recuperación de la misma. Eso trata la nutriología. O sea, la nutriología es un campo especializado de las ciencias de la salud. Y se da esa importancia, se conoce esa importancia, aparte de lo clínico en el país, porque uno escucha poco, a no ser que uno entreviste a una autoridad como es el doctor Jimmy Barranco u otros médicos también famosos que conozco, que son autoridad en el país, uno no escucha mucho en el mundo médico hablar de nutriología. Así es, hace muchos años cuando comenzamos en la nutriología, casi cerca de más de 25 años, la gente no conocía acerca de nutrición y de hecho el médico, por su formación que tiene académica en la carrera de medicina, no tiene conocimientos sobre nutrición y al paciente le da buen tratamiento, un uso de antibióticos especiales, buen procedimiento quirúrgico, diagnósticos también, pero se olvida muchas veces que el paciente tiene derecho a alimentarse. Pero ya con los años que hemos egresado de INTEC, más de 1000 nutriólogos que están distribuidos en diferentes países, provincias del país, ya la gente comienza a oír hablar de nutrición y ya los pacientes hablan, mi nutriólogo, mándeme al nutriólogo. Y esa nutrición que habla del paciente, da la impresión que cuando uno está ingresado, por ejemplo, si te toca estar ingresado en un hospital, pues te dan la dieta que dicen en el hospital. Bueno, si tú eres diabético no te van a dar mucho arroz, no te van a dar muchas harinas y todo eso, pero ¿cuáles son los criterios para la alimentación de los pacientes en los centros de salud, doctor? Sí, hay un campo de la nutriología clínica que se llama dietoterapia. Y la dietoterapia quiere decir que cada dieta debe individualizarse de acuerdo a la patología del paciente, pero lamentablemente aquí en nuestro país estamos muy lejos de eso y nos podemos dar cuenta que el paciente o el familiar se queja de que la dieta que se le lleva es la misma. El paciente, por ejemplo, que es renal, que tiene hepatópata, enfermo del hígado, el paciente que tiene una enfermedad cardíaca, tiene una particularidad en su alimentación que va a contribuir a que el paciente se recupere, porque la nutrición no solamente provee sustancias nutritivas, sino que provee una serie de principios activos, por ejemplo, fitoquímicos, bioflavonoides, que ayudan a que el paciente se recupere. Y tenemos que diferenciar en lo que es, decir, lo que es soporte nutricional y soporte metabólico. Cuando nutrimos a un paciente, ¿qué es lo que quiero como nutriólogo? Quiero ayudar a que el paciente se recupere de su enfermedad, que aumente su sistema de defensa, que tenga mejor cicatrización
o quiero que el paciente gane peso, sobre todo el paciente cuando está en cuidados intensivos. En ese momento, la importancia número uno no es que el paciente gane peso si está desnutrido, sino que es ayudarlo a que él tenga una recuperación más rápida, a preservar su masa muscular para que pueda salir exitosamente el ventilador, para que tenga menos infecciones, menor estancia hospitalaria y que la evolución sea la satisfactoria. ¿Cómo logramos la alimentación de un paciente que está, por ejemplo, en ese mismo estado que describes, en cuidados intensivos? ¿Puede comer ese paciente? ¿Qué es lo que puede ingerir? Sí, normalmente el paciente que está en cuidados intensivos, que no puede comer, tenemos dos modalidades principales para alimentarlo. Primero, a través de una sonda, un tubo que se introduce a través de la nariz, que la gente llama Levin, pero Levin es una marca, que la primera sonda se llamó Levin, a través de una sonda y ahí comienza a alimentarse. Lo alimentamos de esta manera 24 horas como si fuera un suero o lo alimentamos de manera intermitente. Eso es en el 85-90% de los pacientes que tienen muy buena tolerancia y que su aparato digestivo funciona. Cuando no podemos nutrir al paciente a través de una sonda por la nariz o a través de un tubo por el estómago que se llama gastrostomía, entonces tenemos que utilizar la nutrición directamente a través de las venas, que eso se llama nutrición parenteral. La primera la llamamos nutrición enteral. Y quiero llamar la atención a los familiares de los pacientes, que estén atentos, alerta, para que el médico nutra a su paciente. Y lamentablemente muchas veces el familiar es quien da la voz de alerta y dice, pero mi paciente, mi familiar, no le han dado de comer, tiene 5 días sin comer y se ha encontrado que mucho tiempo. Y entonces el paciente que está en cuidados intensivos es un paciente donde hay una cantidad de hormonas que se liberan y esas hormonas liberadas aumentan la destrucción de proteínas. Entonces, al destruir proteínas, ya el corazón no se contrae igual, el pulmón tampoco no funciona igual para llevar el oxígeno a los tejidos, el riñón no funciona adecuadamente. Entonces necesitamos a ese paciente pues asegurarle una nutrición que le dé las vitaminas, los minerales, proteínas, la cantidad de glucosa que necesita el cerebro, los glóbulos rojos, y hay que pensar en eso, en que debe nutrirse el paciente si se quiere una recuperación rápida. Incluso algunos pacientes, los quemados, el efecto del estado crítico se va a ver hasta 3 años y 5 años después continúan perdiendo peso. Y se ha encontrado, por otro lado, que los pacientes, mientras mayor es el tiempo de hospitalización, mayor es el riesgo de tener complicaciones asociadas a una mala nutrición. Doctor, ¿y cuáles son los componentes, por ejemplo, para uno piensa en alimentar a alguien que está en cuidados intensivos, que está muy grave? ¿Cómo se logra? ¿Son a través de licuados? ¿Qué tipo de alimentos puede llevar un paciente en cuidados intensivos? Sí, por fortuna disponemos en el mercado de un número de suplementos nutricionales que la gente ha bautizado con el nombre de proteínas líquidas. No son proteínas líquidas porque tienen esos suplementos que vienen en las latitas con diferentes nombres comerciales, tienen proteínas, tienen carbohidratos, tienen grasas, vitaminas, minerales, o sea, tienen todos los componentes que el paciente necesita. Pero quiero llamar la atención en que en los médicos, en sentido general, que nutrición es más que darle una latita con el nombre X o Y, sino que hay que calcular los requerimientos de ese paciente, porque yo puedo estar desperdiciando recursos económicos dándole una fórmula determinada, pero no le doy la cantidad que el paciente requiere. Es lo mismo que si yo a un paciente le doy un antibiótico, pero si no le doy la dosis que el paciente necesita, no voy a estar en nada. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se recomienda a un paciente seguimos en la unidad de cuidados intensivos, tengo un paciente en estado grave y debo alimentarlo? ¿Cuáles son los criterios para determinar cuántas veces al día hay que poner la alimentación parenteral o como sea a ese paciente? Muy bien, el paciente que está en cuidados intensivos necesita una nutrición, la que mejor tolera es una nutrición continua, a través de la sonda por la nariz o de un tubo que se llama gastrostomía, lo alimentamos como si fuera un suero. Y ese paciente tiene mejor tolerancia cuando le pasamos la nutrición como un suero que si se la pasáramos a través de una jeringuilla de 50 cc. Se puede indicar la jeringuilla, pero normalmente no es la forma recomendada porque el paciente tendría más riesgo
de broncoaspirar, es decir, que ese alimento se le vaya a los pulmones y entonces echar a perder un método tan útil como es la nutrición. ¿Se puede hablar, doctor, de que en ese estado crítico de un paciente se muera de hambre? ¿Puede morir un paciente de hambre? ¿Puede o sufrir si no muere por no ser alimentado adecuadamente? Sí, cierto. Ese paciente puede morir. Y decía que hace poco que ese paciente está en lo que yo llamo autocanibalismo bestial. Oh, Autocanibalismo bestial quiere decir que el paciente, como necesita glucosa, necesita energía para mantener la actividad del cerebro, para ayudar a cicatrizar una herida, para ayudar a que una quemadura se recupere, para ayudar a la oxigenación de los tejidos, que las células sanguíneas, las células inmunológicas, los anticuerpos, los glóbulos blancos funcionen, necesito glucosa. ¿Y qué hace el organismo? El organismo lo que hace es que le echa mano a las proteínas. ¿Cuáles proteínas? Usa los músculos, usa, por ejemplo, los órganos se ponen más chiquitos, porque el organismo usa las proteínas para fabricar glucosa a través del hígado y como resultado tenemos que hay sustancia de desecho, como tenemos el amoníaco, la urea, y el organismo se ve sobrecargado, tener que eliminar a través del riñón esa sustancia de desecho. Lo que queremos decir es que nosotros no tenemos proteínas ociosas. Yo tengo una reserva de carbohidratos en el hígado y en el músculo para utilizarla entre una comida y otra o en situaciones de estrés. Yo tengo una reserva que es la más abundante de grasa. Sin embargo, yo no tengo reservas de proteína. Cada proteína tiene una función. En el paciente crítico hay una destrucción de proteínas, hasta el punto de que en condiciones normales yo necesito 0.8 gramos de proteínas por kilo de peso y el paciente crítico puede estar requiriendo hasta 2 gramos y 2.5 gramos, sobre todo en los pacientes, en este último caso, pacientes obesos que están en unidades de cuidados intensivos. Ya. Doctor, existen estudios, yo recuerdo una vez una entrevista que hicimos para un medio escrito, existen estudios que hablan de cómo es la nutrición en los pacientes en la República Dominicana, que hay niveles de desnutrición, porque uno lo que se imagina es una gran cocina de un hospital cocinando arroz para mucha gente o cocinando papa para mucha gente y no se imagina esos protocolos que usted habla de dieta personalizada. Así es. Mire, se ha dicho que la desnutrición en los pueblos es sinónimo de pobreza, pero la desnutrición hospitalaria es sinónimo de ignorancia. Entonces, lamentablemente, se habla que la desnutrición en los hospitales es iatrogénica, quiere decir que es producida por el ejercicio de la profesión. Entonces, existen protocolos para nutrir los pacientes, existe un formato que se debe seguir si uno quiere que el paciente tenga una buena recuperación. Entonces, cada paciente tiene unos requerimientos de energía, requerimientos de proteína, de acuerdo al tipo de patología. Y en cuanto a la desnutrición a nivel de nuestros hospitales, hicimos un estudio en el 2008. En ese estudio, diferentes hospitales multicéntricos, encontramos que los pacientes tenían una desnutrición, una prevalencia de un 53%, que quiere decir que casi la mitad de los pacientes que eran ingresados se deterioran nutricionalmente. Y recientemente, hace el día 16 de octubre, con motivo del Día de la Alimentación, en INTEC celebramos una primera jornada científica de investigación en nutrición. Hicimos un método de tamizaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente se ingresa al hospital, se le aplica un test con varias preguntas. Si ha perdido peso, si come menos, si el paciente se siente débil o qué tan grave es la enfermedad, que se llama método de tamizaje. Es como un triaje. Entonces me permite determinar el paciente que tiene riesgo de deteriorarse. Evaluamos en 5 hospitales de aquí de la capital y encontramos que el 40% de los pacientes hospitalizados en las primeras 24 a 48 horas tiene riesgo de desnutrirse. Entonces quiere decir que de cada 10 pacientes, 4 necesitan una intervención nutricional especializada para evitar que ese paciente se deteriore. Entonces, todo paciente hospitalizado en un centro de salud, sea público o privado, es responsabilidad del personal que lo está atendiendo que se le aplique un método de tamizaje para ver si quién tiene riesgo y quién no tiene riesgo. El que tiene riesgo se le aplica la nutrición que requiere. El que tiene bajo riesgo, entonces se va a evaluar
ese paciente a la semana. Ahora, ese método de tamizaje ayuda a predecir las readmisiones que tiene el paciente y las complicaciones. Se ha encontrado que ya a los 3 años, el paciente que fue ingresado con alto riesgo de desnutrirse, la supervivencia es apenas de un 60%, comparado con una supervivencia de 90% en aquellos pacientes que ingresan y que no tienen riesgo nutricional. ¿Qué quiere decir? Que antes del que el paciente se hospitalice, el médico en la consulta externa debe preocuparse por la alimentación de ese paciente. Ya no hay excusas porque tenemos muchas modalidades para nutrir el paciente. Bien, vamos a pedir la anuencia del doctor Jimmy Barranco, nutriólogo de INTEC, para pasar a unos mensajes comerciales y no se nos vaya porque usted está escuchando y mirando de qué se trata estos contenidos. Regresamos en un momentito. Continuamos con el contenido de 2x3 en TV, con la presencia en nuestro programa del doctor Jimmy Barranco, maestro en el país de la nutriología. Doctor, ¿se puede hablar de una mejor nutrición al paciente siguiendo en ese mismo renglón de gente que está ingresada en un hospital en el sector privado que en el público? ¿Hay más criterio o no? Si no sé si ustedes tienen algún estudio. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, lamentablemente, o sea, no es trascendente, puede ser muy leve entre el tipo de soporte nutricional que el paciente recibe a nivel público y a nivel privado. Incluso hay unos hospitales, los hospitales ahora que son descentralizados. De autogestión. De autogestión, esa modalidad cuentan con nutriólogos. Okay. Y nosotros, el problema está en que tenemos muy pocas nutricionistas, dietistas aquí en el hospital. Y entonces el médico porque es diferente nutriólogo que dietista. Así mismo. La nutricionista o el nutricionista es la persona que estudia nutrición como carrera de licenciatura. Y entonces el nutriólogo es aquel que estudia nutrición como especialidad. Luego de haber hecho una carrera, sea de enfermería, medicina, farmacología, farmacia, en sentido general. Entonces, que digo que hay mucha diferencia. Tenemos mucho todavía que trabajar, tanto a nivel privado. Y con quien tenemos que trabajar más es con el médico, que el médico es muy reacio a los cambios. Y entonces tienen los familiares que llamar la atención sobre el paciente, el familiar que está ingresado, que tiene varios días sin comer. No es posible que en el siglo XXI eso esté ocurriendo. Y como decía, la desnutrición a nivel hospitalario es sinónimo de ignorancia. ¿Ignorancia por qué? Porque el médico recibe en la carrera de medicina apenas la asignatura, creo que tiene ahora 2 horas semanales durante un semestre. Muy básico. Muy básico, y ese problema no es de aquí. Ese problema también existe en Estados Unidos, en todos los países. La queja es la misma, que hay muy poco contenido de nutrición en los pacientes, en la carrera de medicina, muy poco contenido, pero estamos trabajando. Yo creo que INTEC está contribuyendo con su papel en la formación de recursos humanos en materia de alimentación y nutrición. Y una parte administrativa, de repente el nutriólogo y la nutricionista dicen que se necesita determinada cantidad de alimentos o tipos de alimentos. ¿No hay resistencia también en la parte administrativa para comprar por razones económicas esos componentes nutricionales? Cierto, y es que la gente, los administradores de las clínicas y de los hospitales tienen que entender que cuando se gasta un dinero en nutrición, en una mejor alimentación del paciente, en utilizar un suplemento nutricional, no es un gasto, es una inversión. Y siempre insistimos en lo siguiente, que 1 onza de prevención equivale a 1 libra de curación. El paciente bien nutrido, bien alimentado, tendrá naturalmente una mejor evolución y se lo van a agradecer los familiares, el propio paciente, la sociedad. Entonces hay que nutrir al paciente y no llamar al nutriólogo cuando el paciente está deteriorado. Recuerdo hace muchos años que una enfermera del Gautier me preguntaba, doctor Barranco, ¿por qué los pacientes que reciben nutrición parenteral, sin nutrición por las venas, la mayoría se mueren?
Dios, tienes toda la razón, se mueren. ¿Por qué? Porque interconsultan al paciente, llaman al nutriólogo cuando el paciente está caquético. En ese sentido, Altagracia, yo recuerdo, y una de las motivaciones para estudiar nutrición fue esa. Yo tuve un primo, el primo lo operaron de un tumor que tenía en el mediastino llamado timoma. Y ese primo duró unas 6 semanas en una unidad de cuidados intensivos, 6 semanas, y no recibió más que dextrosa, un suerito. Oh, Dios, y ese se deterioró apenas nutricionalmente. hidratado, ¿no? Por supuesto, Apenas con hidratado. azúcar, sodio y agua. Entonces el paciente necesita nutrirse y es un derecho del paciente la alimentación, por la vía que sea. Doctor, en el último segmento del programa, que será después, vamos a hablar de la maestría de INTE y todo eso. Ahora quisiera que habláramos un poquito de la alimentación del dominicano. ¿Cómo es nuestra alimentación? Casi todos coinciden, los diabetólogos, se me olvidó, los que estudian el metabolismo. Endocrinólogos. Los endocrinólogos están insistiendo mucho en la obesidad, y obesidad hasta mórbida que tenemos los dominicanos, obesidad y sobrepeso. ¿Cómo es la alimentación dominicana? ¿Qué es lo que nos está sobrando y qué nos está faltando? ¿Cuál es el desequilibrio que tenemos? Muchas preguntas juntas. Así es. El problema con el dominicano es que nuestra alimentación es muy monótona, es poco variada y nosotros no nos escapamos a la influencia de la bendita, entre comillas, globalización. Y entonces ya tenemos una gran cantidad de productos, de comidas rápidas con alto contenido calórico, se aumenta el consumo de gaseosas y las gaseosas tienen un edulcorante que se llama, sobre todo, jarabe de maíz alto en fructosa, y la fructosa que adicionan, que sirve para edulcorar las bebidas gaseosas, lo que hace es que se convierte en grasa, se convierte en triglicéridos. Entonces, comer comidas rápidas, que ya tenemos la cultura todos los fines de semana, comer frituras, longaniza, chorizo, mondongo, todos esos alimentos que tienen una gran cantidad de grasa por un lado, el aumento del consumo de harinas, todo eso unido a la vida sedentaria, la modernización. Ya ahora nosotros nos vivimos sentados, tenemos un control para televisión, no hay cultura de la actividad física. Entonces todo eso conlleva a que haya un aumento de la obesidad. Y por otro lado, la obesidad, siendo una enfermedad crónica, que se llama crónica no transmisible, asociada a otras enfermedades crónicas como tenemos el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, enfermedades cardiovasculares, su génesis descansa, decíamos, en la obesidad, pero resulta que la parte de esa obesidad, lamentablemente, va a recaer principalmente sobre el estilo de vida. Un 30% tiene que ver con genética y un 70% tiene que ver con el estilo de vida, contaminación ambiental, el humo del cigarrillo, el smog, la falta del consumo de frutas y verduras. Ahora tenemos jugos industrializados, hay muchos pesticidas para preparación de las verduras y todo eso lo que hace es que daña nuestro ADN y favorece entonces el desarrollo de esas enfermedades crónicas, por eso tenemos tanto cáncer. Doctor, pues una bomba de tiempo en materia de salud que tenemos. Así mismo. Entonces tenemos que cambiar el estilo de vida. Pensar, no achacarle, no echarle la culpa a los genes, no, es al estilo de vida. Hay un campo de la ciencia de la salud que se llama epigenética. Es decir, usted puede tener puede no tener el riesgo de desarrollar tal o cual enfermedad, pero usted puede decidir con su estilo de vida si quiere ser diabético, si quiere ser hipertenso, si quiere tener mayor riesgo de cáncer, porque cuando tiene una alimentación inadecuada, con grasas saturadas, con gaseosas, que hay poca actividad física, un estrés, contaminación ambiental, todos esos factores van a dar como resultado que se favorezca el desarrollo de esas enfermedades crónicas. Doctor, ¿y nuestro arroz, nuestra habichuela, nuestro pollo, nuestro concón y nuestro guandules y nuestro aguacate? ¿Eso es bueno, es malo o son las proporciones? Exacto. Es rico. Todo eso es rico. Lo que pasa es que todo depende de la proporción. Yo siempre hablo que una alimentación saludable tiene que ver con 3 palabras claves.
1, variedad. 2, moderación. Y 3, equilibrio. Siempre yo repito en todos los medios esas palabras. Variedad, porque no hay ningún alimento que sea nutricionalmente completo. El comer pescado todos los días no es saludable y es un alimento bueno. El tomar leche todos los días no es saludable, te debo variar. ¿Por qué? Porque como no hay un alimento que me aporte todos los nutrimentos que yo necesito, debo variarlo. Lo que tiene la carne de res no lo tiene la carne de pescado. Lo que tiene la carne de pollo no lo tiene la carne, por ejemplo, de pavo o cualquier otro alimento. O sea, variar los alimentos. En segundo lugar, reducir la cantidad de harinas, de pastas. Preferir el consumo de alimentos integrales que, siendo ricos en fibra, me van a ayudar a evitar la obesidad, el control de peso. Van a reducir el riesgo de diabetes que tenemos acá todos, la diabetes detrás de la oreja, no es el negro, o sea, la diabetes. Ha desplazado ahora al negro que tenemos detrás de la oreja. Entonces debemos variar la alimentación, movernos mucho más y entonces equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que cuando yo me desayuno tengo que hacerme la pregunta, ¿dónde están las proteínas? Las proteínas están en carne, huevo, leche, queso, pescado, atún, salmón, habichuelas, guandules, garbanzos, lentejas. Ahí están las proteínas. 2, ¿dónde está la glucosa? ¿Dónde está la energía para el cerebro? Está en pastas, almidones, plátano, yuca, ñame, yautía, mapuey. ¿Dónde están, en tercer lugar, las sustancias reguladoras, vitaminas y minerales? En frutas y verduras. Insistimos siempre en la población, por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día, no jugos, porque los jugos tienen azúcar, no jugos, porque los jugos se vacían rápidamente del estómago y me dan hambre de manera más rápida, no jugos porque tienen preservantes. No es lo mismo comer las frutas y verduras naturales, pescados de nuestros mares. Tenemos en nuestra isla bendita por el Señor, tenemos una gran variedad de alimentos, pero queremos comer todos los días arroz, menos arroz, dividir el plato, que la mitad de mi plato tenga verduras y frutas y luego en la otra mitad se divida en un cuarto y otro cuarto. En un cuarto tengo los alimentos que me aportan proteínas y en el otro cuarto puedo tener los carbohidratos, tomar suficiente cantidad de agua para mantenernos hidratados, evitar el estreñimiento, reducir el riesgo de cáncer, hemorroides y otros problemas más. ¿Por qué dicen que los chinos comen arroz todos los días y no engordan, doctor? ¿Es la cantidad de grasa que le ponemos al arroz nuestro? Así mismo, es la cantidad de grasa que es un aditivo y la proporción, porque el exceso de harinas, de almidones, de pastas, el organismo lo que hace es, no lo metaboliza cuando usted lo come, porque fuera fácil si usted quemara todo lo que recibe, pero es impráctico, es antieconómico. El organismo lo que hace cuando usted come muchas harinas, muchas pastas, que las va a almacenar en la llamada pancita arrocera, pero resulta que esa pancita arrocera, esa grasa que está en las vísceras, va a aumentar el riesgo cardiovascular y se estima que hay una gran cantidad, 17 millones de personas en el mundo padecen enfermedades o tienen muertes prematuras que se pueden evitar. Comer menos harinas, menos pastas, variar la alimentación, no lo mismo. La monotonía es perversa. La monotonía lo que conlleva es a enfermedad, acorta la vida, control del estrés, volver al pasado, sentarnos a comer en familia. Volver a la tierra, doctor. Volver a la tierra, así mismo, volver al campo, pero tenemos que renovar el campo también. Doctor, recientemente tuvimos, mi compañera Doris y yo por aquí, a la doctora, a una oncóloga, no recuerdo el nombre, pero a una oncóloga, a propósito del cáncer de mama, y ella hablaba de estudios que tiene la OMS en su poder sobre el uso de lácteos, los quesos que tanto nos gustan, las carnes rojas vinculadas al cáncer. Habría que revisar también ese tipo de alimentación, o sea, ella hablaba de volver al campo también, pero ponía ojo en las carnes rojas vinculadas al cáncer. ¿Existen estudios conocidos aquí en el país? En el país no tenemos estudios. Mucha gente exagera
y dice, por ejemplo, que la leche es cancerígena, que el ser humano es el único ser vivo que toma leche. Sin embargo, yo creo que es una exageración. Dicen que es buena para el becerro, nada más. Buena para el becerro. Si lo ideal fuera la lactancia materna, promoverla. Pero sí se ha encontrado en algunos estudios que hablan en favor del aumento, o sea, la relación que hay entre el aumento de grasa saturada, entre el aumento de frituras y el aumento de grasas trans y el cáncer de mama también. Entonces, pero ese cáncer de mama podemos prevenirlo. ¿Cómo? Aumentando el consumo de frutas y verduras, porque las sustancias cancerígenas van a ser bloqueadas y son eliminadas a través de las heces. Y aumentando, repito, el consumo de frutas y verduras, recibimos también una serie de antioxidantes. Lo más natural que sea la alimentación. Hablamos de lo más natural porque así tenemos menos contaminantes y así evitamos que el ADN sea dañado y que se expresen manifestándose, se enciendan algunos genes que tienen que ver con el cáncer de mama. En definitiva, la alimentación del dominicano, desde el punto de vista de la nutriología, no es mala, pero hay excesos de proporciones, ¿no, doctor? Asimismo, hay exceso de proporciones y tenemos ya que poner un alto. Y ese alto yo creo que tiene que hacerse desde los primeros años. Como usted hablaba de la violencia contra la mujer, todo tiene que sembrarse desde el principio, porque la alimentación es una conducta aprendida. Dice, y la obesidad, por otro lado, es una enfermedad contagiosa. ¿Por qué una conducta aprendida? Porque el niño nace como una página en blanco, un libro en blanco. Entonces yo aprendo a comer lo que veo que mami come. Entonces mami me da a mí, mamá me da a mí, que lo que ella piensa que es bueno. Entonces es bueno que las madres adopten hábitos de alimentación saludable y que insistan primero en la responsabilidad de la leche materna. No lactar a una mujer, a un niño, perdón, yo pienso que es un acto criminal, es un acto de irresponsabilidad. La madre no debe privar al niño de ese momento de intimidad, donde el niño puede escuchar los latidos del corazón de la madre, donde usted se siente que está contribuyendo a la vida, porque no es cierto que la lactancia materna provoque decaimiento de los senos. El asunto es cuando usted no usa un brasier que sea adecuado. Claro. Entonces, la alimentación materna previene todas esas enfermedades. Entonces, insistamos en que los niños tengan una alimentación saludable desde los primeros años de vida. Bueno, con este mensaje sin desperdicio por parte del doctor Barranco, nos vamos a unos comerciales y venimos con el tercer y último segmento del programa. No se lo pierda porque vamos a hablar de cómo estamos formando los recursos humanos en esta materia. Espero estén disfrutando esta conversación con el doctor Jimmy Barranco, nutriólogo de INTEC. Doctor, justamente INTEC, usted me hablaba de que ya INTEC ha formado más de 1000 nutriólogos. Más de 1000 nutriólogos. ¿Dónde están diseminados? ¿Cómo es el programa de educación que tienen ustedes? Si es educación continua, ¿de qué se trata? Háblenos un poco de ese tema. Sí, ese programa de nutrición que tenemos allá en INTEC está diseñado principalmente para aquellos profesionales que no tienen la oportunidad de ingresar a una residencia médica. Dos, aquellos profesionales que quieren seguir trabajando. Entonces, iniciamos en el 2002 como una especialidad y ya ahora en octubre se graduó la primera promoción, 100 médicos ya con maestría. Tenemos 40 maestros en nutriología clínica y 60 maestros en obesología. Entonces, en ese programa tiene la modalidad que es, por ejemplo, martes y jueves hay un grupo, otro grupo es los viernes a partir de las 2 de la tarde y el sábado tenemos todo el día, de modo que ya tienen la oportunidad de poder estudiar, mejorar sus conocimientos en el área de nutrición sin necesidad de suspender
suspender su trabajo. O salir del país. Sin tener que salir del país, así mismo. Entonces hacemos prácticas también hospitalarias y aquí, ¿qué aprende el médico? El médico aprende, número uno, hacer un método, cómo hacer un diagnóstico del estado nutricional del paciente. Segundo, cómo preservar un estado de salud a través de la alimentación. Tercero, aprende la alimentación durante el ciclo de la vida, cómo debe ser la alimentación desde el embarazo hasta la tercera edad. El tipo de dieta, cómo calcular una dieta para una persona que quiera aumentar peso, que quiera perder, aquel paciente que tiene una patología especial, que tiene cáncer, que tiene diabetes, que tiene aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, aprende esa dieta. Y además, cómo hacer una dieta que se llama enteral en aquel paciente que no puede comer, o un cálculo nutricional a través de las venas. El paciente aprende también o recibe el fundamento de las bases fisiológicas y bioquímicas de cómo aplicar la nutrición, que no sea nutrición de oídas, que no sea nutrición empírica, sino que sea una nutrición con una base racional. Revisamos las guías actualizadas y procuramos de que nuestros egresados sean de la más alta calidad, proyectando a la institución, el INTEC, como una institución que pretende mantenerse al nivel de más alto en relación a las diferentes academias del mundo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un médico que quiere hacer la maestría, a dónde debe dirigirse y cuándo comienza el próximo programa de maestría? Sí, el médico debe dirigirse a INTEC, buscar en la página, buscar intec.edu.do, accesar a la página y en registro le dan los diferentes detalles de los requisitos. El próximo grupo se va a iniciar ahora en febrero. Estamos abriendo 2 veces al año, en febrero y también en agosto. A aquellos egresados que ya tienen un año de especialidad, que son médicos especialistas con un año, también estamos abriendo para el segundo año para que completen la maestría porque tienen que aumentar la profundidad de sus conocimientos. La verdad que es un programa muy completo que yo invito personalmente, no solamente a los médicos, sino también a los gerentes hospitalarios que formen sus recursos humanos. No sé cómo anda eso, de dónde es la mayor cantidad de médicos que reciben ustedes, si son independientes o si es que los envían a estudiar, porque INTEC tiene famita de carita, doctor. Así es, sí, es costoso, pero a través de la Fundación de Crédito Educativo la gente tiene facilidad. Segundo, el Ministerio de Educación Superior ofrece becas también y como el médico puede seguir trabajando, puede costearse los estudios de nutrición. Y esos médicos están distribuidos, que tú preguntabas dónde están, están distribuidos en diferentes partes del país, ya están en gimnasios, están en centros de salud, otros están ubicados en las escuelas, en el Ministerio de Educación, que está utilizando a los nutriólogos para que la alimentación que ofrecen en la tanda extendida sea supervisada. Otros están trabajando en organismos internacionales como FAO, UNICEF, otros están en docencia a nivel de la UAS, de INTEC, UNIBE, de modo que yo creo que hemos contribuido a que la nutrición se dé a conocer de tal manera que el paciente, el enfermo, pueda recibir una alimentación digna, una alimentación adecuada, una alimentación decente como él merece. Entonces tienen mercado, una de las grandes preocupaciones de los profesionales es el mercado laboral, ¿tiene mercado el laboral garantizado? Sí, el mercado laboral está garantizado, pero yo creo que todavía el Ministerio de Salud debe dedicarle un poco más de atención, porque hasta donde tengo conocimiento, hace un tiempo, creo que el cargo, el nombramiento de médico nutriólogo no está creado como tal. Y llamo la atención a la ministra de Salud que preste atención especial, que hay muchos nutriólogos que deben ser integrados. ¿Para qué? Para que la alimentación en los hospitales sea la alimentación adecuada. Y una alimentación saludable no significa más costo, sino es un ahorro. Y a las aseguradoras también, que recuerden que tienen que invertir en nutrición. Las aseguradoras, las ARS, de manera, no sé, yo pienso que tonta, o sea, no cubren las consultas de nutrición, deben cubrirlas porque si yo cubro una asistencia
nutricional a mi paciente enfermo, mi paciente renal, el paciente se va a enfermar menos, Claro. va a tener menos complicaciones y se va a invertir menos. Y de hecho, por ley, las ARS necesitan invertir en prevención. Así es. Y bueno, ese llamado que usted hace a la ministra, yo le voy a ayudar un poquito. Vamos a hacer el llamado también al doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud, que es quien nombra a los médicos en la actualidad. Doctor, 1.000.000 de gracias por estos contenidos que no tienen desperdicio y nosotros esperamos que a ustedes le hayan llegado y lo puedan asimilar en su vida diaria. Gracias, doctor Jimmy Barranco. Gracias a ti, ha sido un placer haber estado compartiendo en este programa tan interesante que pretende como principal objetivo educar a la población y mantener esa alerta al el dominicano en relación que vaya aprendiendo cuáles son sus derechos en materia de salud y que aprenda a exigirlo. Así es, a ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por Teleradio América.